Bueno, Ángela Pradelli con nosotros, que hace bastante que no venía por acá, ¿eh? Tanto que tengo acá 4 libros arriba de la mesa. El último que me llegó es La poética de la seda, libro de poemas. Si tenemos tiempo vamos a pedirle que nos lea alguno. Ángela es poeta, pero además es novelista y ensayista también. El año pasado la habíamos invitado porque salió La respiración violenta del mundo, pero no pudo venir porque estuviste afuera casi todo el año, Sí, ¿no? muchos meses. ¿A dónde? Estuve en Italia, en Alemania, en Suiza. Y con tus libros siempre. Sí, siempre, con los libros, con conferencias, invitaciones a las escuelas secundarias, a las universidades. Porque tenés varios libros también sobre temas de enseñanza, te has dedicado mucho a eso. Sí, bueno, fueron 30 años en las Sí. escuelas secundarias. Sí. Un placer para mí porque la verdad es que la docencia es realmente una vocación. Sí, pero dejaste, Ángela. Me jubilé. Ah, te jubilaste. Sí, no dejé, me jubilé. Es una vocación, pero debe ser difícil, ¿o no? En este momento, los chicos. Es la muy secundaria. difícil, sí. Yo la verdad es que lo que te digo es que desde antes de recibirme siempre escuchaba que era la peor época, que la crisis, Bueno. y siempre fue difícil. ¿Cómo no va a ser difícil la escuela, no? Yo trabajé en escuelas secundarias, en escuelas a veces muy complicadas también. Pero gana todo lo otro porque es tan bueno todo lo que pasa. Y por supuesto que hay una parte que no es, o sea, hay una cierta burocracia que hay que respetar y que es insoportable. Bueno, hay tantas cosas, pero el vínculo, digamos, con los alumnos. Porque tenés vocación Ay, docente. me encanta. Se te ve como hablas. Me encanta. Joder. Y entonces ir a otros países y visitar escuelas secundarias y que los alumnos hayan leído las novelas o los libros de poemas y que te pregunten, son realidades tan diferentes, ¿no? Y eso es muy fascinante. Es gratificante. Sí. Pero además has teorizado sobre todo esto. Tenés varios libros, no solamente sobre la escuela y la educación, sino sobre la lectura. Sí, el sentido de la lectura, la búsqueda del lenguaje, el libro de lectura. Hay mucho, sí. Y la ficción, hablemos un poco. Si yo digo La respiración violenta del mundo, que es este que recibí el año pasado, que es la historia de una nena apropiada durante la dictadura, ¿no? Me acordaba de Elsa Osorio, que tiene ese libro, Claro. A 20 años luz, ¿no? También es este mismo tema de los chicos apropiados. Y tengo en mi nombre, que vos decís, Historias de identidades restituidas, que a partir de este libro, Exacto. donde son testimonios reales, surgió esta novela. Sí. Y surgió tanto que yo podría decir, tengo la certeza de que no hubiese podido escribir la novela si antes no hubiese escrito en mi nombre. Es una historia de ficción, no la escribí a partir de un testimonio, no tomé un testimonio ni seguí una historia que hubiese sucedido, pero hay algo del clima que yo saqué de mi nombre, digamos, de las entrevistas con las personas que restituyeron sus identidades, esa atmósfera, esa angustia, esos miedos, todo eso surgió en el libro anterior. Seguro. Y acá, bueno, es una historia de ficción, pero bien podría haber sido real. Sí, hay historias así. Sí. Hay historias así. Otro libro que tengo, que me interesó mucho, es El sol detrás del limonero, que es una historia de inmigración, ¿no? La historia de tu abuelo. Son muy atractivas, pienso. A mí por lo menos me atraen mucho las historias, que tenemos tantas en la Argentina. Claro. Estoy acordando el libro que siempre lo digo, el de Griselda Gámbaro, El mar que nos trajo. Y músicos y relojeros de Alicia Steinberg. Claro, Steinberg. Grandes libros. Acuérdese. Acá hay un poema dedicado a Alicia Steinberg. A la Gámbaro. A Gámbaro. Sí. Tengo un cariño muy especial por Griselda. Sin duda, ¿quién no lo va a tener? Qué maestra, yo también, ¿no? Lo tengo. Claro. ¿Quién no lo va a tener? Y tiene ese gran libro, El mar que nos trajo, sobre la inmigración. También la historia de su familia. Y Músicos y relojeros de Alicia Steinberg. Lo repito porque los recomendamos todos esos libros. Sí, tal cual. Bueno, contá esta historia de tu abuelo El italiano. sol detrás del limonero surge de un encuentro así muy azaroso que tuve en un viaje a Italia, que fui a conocer el pequeño pueblo, pequeñísimo. ¿Cómo se llama el pueblo? Se llama Peli. Y viven 10 personas en la actualidad. Así cerca de Génova. Cerca de Génova. 10 personas viven. Sí. Son esos pueblitos que están son muy pequeños, sí, son muy pequeños. Se van, los jóvenes se van. Sí, en realidad
conserva, por suerte, una belleza propia porque la gente va mucho los fines de semana o van a pasar los veranos completos. Está frente a los Apeninos, es un pueblo muy bello y muy cerca de otras ciudades un poco más grandes. Y yo fui a conocer solamente el pueblo y ya para mí eso era maravilloso, poder estar en esa tierra, conocer la casa, si había quedado o no. Y estaba la casa. Estaba la casa, estaban sus sobrinos. Y además cuando me despido, una de las sobrinas me dice, yo tengo las cartas que tu abuelo escribió desde Bursaco, desde la Argentina, hacia Italia. Se las había escrito a su padre. Y yo, había sido un día de muchas emociones. Están acá en el libro, están las cartas. Claro. Bueno, lo escribí a partir de esas cartas. Claro. Ella después me entregó esas cartas que había guardado durante tantos años. Yo no sé si guardaría cartas no dirigidas a mí, pero ella las guardó. Yo después le pregunté, ¿por qué las guardaste, Rita? Es raro. Y ella me dijo que las tenía siempre en un mueble y cada vez que hacía limpieza de muebles separaba lo que iba a guardar de lo que iba a tirar, los tickets, facturas, esas cosas que uno va juntando y que ya no sirven, y las cartas iban a parar a esta columna, pero cuando tenía que tirarlas a la basura, no tenía corazón, me dijo, para tirarlas. No tenía corazón. Y, es que son historias desgarradoras por la separación que significa. Tu abuelo se viene para acá, tenía 20 y pico de años, se despide de los padres y sabe que no se van a ver más. Nunca más. Y ni siquiera hablar, porque el teléfono era una cosa en ese momento de gente que tenía dinero. Claro, obviamente, no, era un corte absoluto. Era un corte absoluto. Tal vez, bueno, si llegaba alguien a la Argentina podía traer alguna noticia, podía traer algún saludo, algún pequeño regalo, pero nada más. Y él viene solo y, corregime si me equivoco, creo que era así, que queda tu papá, que era su hijo, muy bebé, y tu abuela los deja allá hasta que él junte plata para poder traerlos. Exactamente eso, sí. Y, pero es una historia típica de la Es una historia típica de inmigración. Me pasó mucho que después los lectores se acercaban y decían, pero esa es la historia de mi familia, pero eso nos pasó a nosotros. Sí, claro, es la historia. Y me pasó que después fui invitada al Festival de Poesía de Génova a leer y leí poemas que estaban traducidos al italiano, los leímos en español y en italiano. Y en un momento para mí era muy emocionante porque estaba la familia. Leíamos en unos jardines enfrente del mar de la Liguria, de donde mi abuelo había partido hacia la Argentina. Y en un momento me pareció que estaban todos emocionados y que no éramos nosotros solamente los que llorábamos. Y después le pregunté a la que había sido directora mía de beca y me dijo, sí, lloramos todos porque todos tenemos en la familia alguien que partió a la Argentina y no regresó nunca más. O partió a otro país y no regresó. Es la historia de todos. Y es la historia de todos. Y es la historia nuestra también, ¿no es cierto? Es muy impresionante. Está muy bien el libro. Mezcla esas cartas, hay poemas, hay recuerdos. Me gustó muchísimo. Es un libro, además, muy emotivo, muy bien hecho. Muchas gracias. Y bueno, yo te voy a pedir, como hacemos siempre que viene un poeta al programa, que nos leas un poema y con eso nos vamos a ir despidiendo. Bueno, este poema que es de este libro, que es el último, lo acabamos de presentar, La Poética de la Seda. Eso es. Nos empapamos mientras caminábamos por el malecón hacia la ciudad vieja. La furia de las olas, la rompiente y el calor de la noche que se deshacía. Ni una estrella en el cielo y la voz de los niños pidiendo monedas. Precioso, corto ese poema, hay más largos, no se crean que es todo el libro así, ¿no? Precioso poema. Yo me alegro mucho que hayas venido, Ángela, son muchos años que no venías. Sí, es cierto, muchas gracias por la invitación. Y son libros muy valiosos. Acuérdese, por favor, de todo lo que hemos hablado. El sol detrás del limonero, de la historia de la inmigración, la historia de su abuelo, precioso el libro. La respiración violenta del mundo, esta historia sobre una niña apropiada en la época de la dictadura, y En mi nombre, que son testimonios reales, historias de identidades restituidas, y el libro de poemas La Poética de la Seda. Todo eso nos trajo Ángela Pradeli. Gracias. Gracias de nuevo, a vos, Ángela. Cristina, siempre. Muchas gracias. Señores, ya nos vamos. Se terminó el programa. Nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos por la televisión pública. Buena semana. Chao.